Buenos días amigos, bienvenidos a un capítulo más de mitos y novedades en la historia de México. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo. Hoy con el tema la expropiación petrolera no es como la pintan. Exactamente. Todos hemos creído que la expropiación petrolera es un acto 100% patriótico en la que el pueblo de México cooperó con lo poco o mucho que tenía para sufragar los gastos de indemnización a las empresas petroleras expropiadas. Pero la verdad es que quien pagó a las empresas petroleras expropiadas fue el gobierno estadounidense. Eso quiere decir que lo poco o mucho que se recaudó con las donaciones voluntarias del pueblo mexicano fue para pagarle al gobierno estadounidense una deuda que fue pagadera a los 10 años, es decir, que terminó de pagarse hasta 1948, durante la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés. Ahora empezaré a narrar la verdadera historia de la expropiación petrolera. Desde que Lázaro Cárdenas ocupó la gubernatura de su natal Michoacán en 1921, se dio cuenta de los abusos cometidos por las empresas petroleras extranjeras y desde entonces decidió echarlas del país. Podemos decir que Michoacán fue el laboratorio político de Cárdenas, pues allí puso en práctica muchas de las estrategias que implementaría ya como presidente de la República. Esto sucedió el 1 de diciembre de 1934 y para ese día los puertos mexicanos estaban ya tomados por las escuadras estadounidenses e inglesas, que tenían una actitud hostil hacia México, pues conocían perfectamente las intenciones nacionalistas del presidente Cárdenas. Solo era cuestión de tiempo para que estallara la bomba de la expropiación. A principios de 1937, durante una caminata en automóvil, el general Lázaro Cárdenas le hizo saber a su amigo y secretario de Economía, el también general michoacano Francisco J. Mújica, que deseaba expropiar la industria petrolera, cosa que Mújica aceptó de buena gana y le dijo al presidente que contara con todo su apoyo y respaldo en esta decisión coyuntural. Esto no tardaría mucho en suceder, ya que para marzo de 1937 los trabajadores petroleros se pusieron en huelga exigiendo aumentos y mejoras salariales a las empresas extranjeras, quienes se negaban a otorgárselos, ya que los trabajadores extranjeros tenían mejores condiciones laborales que los mexicanos. Esto es de las pocas cosas que hay que atribuirle al régimen de Porfirio Díaz, ya que esta condición prevalecía desde su largo régimen. Debemos recordar una anécdota que cuando a Porfirio Díaz se le va a pedir que hable con los empresarios extranjeros para que les mejore las condiciones salariales a los empleados mexicanos, Porfirio Díaz contestó con sorna: si las prostitutas estadounidenses cobran más, es que trabajan mejor. Esta era la forma de pensar del anciano presidente. Menospreciaba al pueblo de México. En fin, al ver que los empresarios estadounidenses se negaron a aceptar las peticiones de los mexicanos, estos las llevaron ante la Suprema Corte, quienes fallan a favor de los trabajadores y exigen que las prestaciones que ellos solicitan se cumplan. Todo esto por instrucción directa del general Lázaro Cárdenas, llevada a efecto por el ministro presidente Julio Santos Coy. Como es de esperarse, las empresas petroleras se niegan a acatar el laudo favorable a los trabajadores y tienen una ardua discusión con el presidente, donde éste se compromete a pagar los salarios o los dineros que las empresas tengan que derogar para satisfacer las demandas laborales. Sin embargo,
los empresarios dudan de la palabra del presidente. Lázaro Cárdenas, totalmente calmado, pero sí con un enojo muy disimulado, que lo hacía a través de jalar su pantalón y hacerlo rollito con el dedo, se para, se sale de la sala donde están los trabajadores y simplemente le dice al secretario de Gobernación, al licenciado Ignacio García Telles, que redacte un discurso en el cual explicará al pueblo de México la razón de expropiar la industria petrolera. Esto sucede el viernes 18 de marzo desde las 8 de la noche y tras 2 horas de encierro, a las 22 horas, el presidente Lázaro Cárdenas hace pública su decisión de expropiar la industria petrolera, cosa que es aplaudida por el pueblo de México, mas no así por la industria petrolera, que va ya a quejarse directamente con el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien ya sabía de la decisión de Lázaro Cárdenas por intermediación de su embajador en México, Mr. Josephus Daniels. Si Roosevelt aceptó la expropiación de la industria petrolera, no fue porque estuviera de acuerdo, ni mucho menos. Simplemente fue por circunstancias de carácter internacional, ya que Adolfo Hitler amenazaba en Alemania con hacer estallar una nueva conflagración bélica de proporciones mayores a la vida en 1914, y por lo tanto a Roosevelt le convenía estar en buenos términos con México, así como con toda América Latina, para contrarrestar el poder que el nazifascismo estaba adquiriendo en Europa. Es por ello que al ver que los empresarios no cooperaban con su política de buena vecindad, Roosevelt los llamó atinadamente señores feudales del siglo XX. ¿Por qué? Porque cabe decir que los empresarios, al no estar de acuerdo con la expropiación petrolera, organizan un boicot para que ningún país le compre a la naciente petrolera mexicana y se vean obligados a devolverle el control de la industria petrolera a los extranjeros. Además de pagarle a los generales disidentes al cardenismo, como son Saturnino Cedillo y Juan Andreu Almazán, con dinero alemán o con dinero extranjero, las sucesivas rebeliones que encabezarían en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas. Ante esto, Lázaro Cárdenas se ve obligado a venderle petróleo a los países del eje, que son los únicos que no aceptan el boicot impuesto por toda la comunidad internacional y que necesitaban del petróleo de México para su maquinaria bélica. Aquí hay que, bueno, si todos me están haciendo un boicot, pues yo le voy a vender a quien me compre. Y venturosamente, quien salva a Pemex de la ruina financiera son los países del eje. Hay que recordar también que en 1939, al ver que Pemex no podía progresar porque México no tenía y sigue sin tener la tecnología de punta necesaria para explorar, extraer, procesar y refinar el petróleo mexicano, era necesario que la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, interviniera en las labores de la nueva Petróleos Mexicanos. Es por esto que en marzo de 1939, Lázaro Cárdenas expide un decreto para que la iniciativa privada pueda intervenir en Pemex, eso sí, con la única condición de que la renta petrolera sea íntegra y exclusivamente para la Federación Mexicana. El boicot petrolero que los Estados Unidos e Inglaterra habían impuesto a México termina en 1942, cuando la guerra mundial empieza a recrudecer
y estos países se ven en la necesidad del petróleo mexicano. La recaudación de bienes en el Palacio de Bellas Artes se efectuó el martes 12 de abril de ese año, encabezada por la primera dama Amalia Solórzano en el Palacio de Bellas Artes, donde pues todo el mundo fue a entregar los pocos o muchos bienes que tenían de manera simbólica para sentirse parte de ese acto patriótico. Finalmente, el 20 de julio de 1938, se constituye la nueva Petróleos Mexicanos o Petromex. El día 19 de marzo, que era día sábado, Lázaro Cárdenas y su familia se fueron a festejar un día de campo en el Nevado de Toluca para descansar después de aquella dura y difícil decisión que en su momento fue por el bien del país. Bueno amigos, yo me despido, no sin antes recordarles como siempre que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, además de mi correo electrónico jjvl1957@hotmail.com. No olviden darle manita arriba si es que les gustó el video y darle like a la campanita para que se den cuenta de los videos que subo cada semana. Además, no se olviden de leerme todos los viernes en el periódico digital La Otra Plana de Torreón, Coahuila, mismo que la página de internet es www.laotraplana.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana.